De regreso al estudio multimedial del Ministerio de Cultura, como parte de la iniciativa semanal que estamos desarrollando de manera conjunta con la oficina del Programa Martiano para promover las memorias de la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, evento que ocurrió en La Habana el pasado enero del 2023 de los días 24 al 28. En esta ocasión tenemos la intervención de Olga Golishenkova, miembro de la Cámara Cívica de la Federación Rusa y vicepresidenta de la Comisión de Economía y Desarrollo de la Responsabilidad Social y Corporativa. En esta intervención, Olga nos habla de la relación de los valores éticos, morales, espirituales y su papel en la actual etapa de desarrollo de la civilización. Hoy, representando a la Cámara Cívica de la Federación Rusa, el partido que es excepcional para Cuba porque ya hemos hablado con algunos de los funcionarios. Esta es una estructura especial que representa a todos los grupos de la sociedad civil de la Federación. Todo tipo de ángeles, todo tipo de esos proyectos sociales, de líderes de esos proyectos que se reúnen y se eligen para la Federación Rusa, que también une las opiniones y las formas de hacer las cosas entre el gobierno de la Federación y la administración del presidente y todo tipo de grupos sociales en la sociedad civil en general. Esta es la misión de la organización que yo represento aquí. Hoy quiero hablarles, participantes de esta distinguida conferencia, sobre el mundo en que vivimos, sobre cada uno de ustedes y cada identidad que ustedes sienten como propias. Hablaré los valores de la civilización y las cosas que pensamos nos pertenecen. ¿Por qué esta conversación es importante hoy? Probablemente ustedes tengan la respuesta, porque el mundo en que estamos no sabemos a dónde se dirige como humanidad. Como resultados de la Guerra Fría y la posguerra fría, hemos visto algún tipo de cambio sobre quién es quién y quién está con nosotros o contra nosotros y qué queremos hacer como humanidad. Probablemente recordarán a los más mayores que había dos grandes potencias, la URSS y Estados Unidos, y también el tercer mundo que era neutral en eso, pero después el mundo se ha convertido en algo que es difícil, desorganizado. No hay reglas hoy. Probablemente se ve que las palabras de Kissinger dijo algo que es cierto, se refirió a la nueva era, al nuevo mundo que surge, que será un enfrentamiento de civilizaciones y que sería un mundo de múltiples civilizaciones y multipolar, con 6, 7, 8 grandes jugadores, con diferentes códigos, y las personas no tendrán conflictos globales sobre la base de la etnicidad o su situación social o sobre la base del ingreso o ni siquiera sobre la base de la religión, sino que los grandes enfrentamientos entre las civilizaciones serán las que se enfrentarían según sus representantes. Esto se refiere a las tradiciones y en gran medida a los valores, y se refiere a lo que nos hace saber quién somos y lo que nos hace saber lo que no somos o lo que no queremos ser. En Rusia, como saben, hay una situación muy difícil, tiempos duros que atravesamos. Sé que en Cuba han sido sometidos a sanciones durante más de 60 años y probablemente debemos tener prácticas, experiencias de la manera que ustedes han sobrevivido a eso. Pero ahora tenemos sanciones sin precedentes, como saben.
y una situación sin precedentes como nación, como país. Ahora podemos comprender quiénes somos. Durante 30 años tratamos de adoptar diferentes identidades que partían de Occidente y creíamos que eso sería universal. Pero ahora vemos que los valores que vienen de Occidente pueden servir para Occidente o al resto. De Occidente es del otro, y si es del resto debe ser demolido. Si no obedece, si no sigue las reglas, probablemente no habrá nada que hacer en esta vida para usted como civilización, cualquiera que sean sus valores y opiniones. Por lo tanto, ahora hay un gran proceso de reidentificación de la civilización rusa para nuestro pueblo, jóvenes y viejos, para comprender quiénes somos realmente. Quisiera compartir con ustedes hoy probablemente un conjunto de nuestras investigaciones y los valores que hemos investigado y las constantes de civilización que vimos en nosotros, que se reproducen de un siglo a otro y que nos han mantenido vivos y como somos, y así sobrevivimos. Si de alguna manera podemos ver esto para entretenerlos un poco, en definitiva quiero mostrarles algunos personajes mitológicos y algunas imágenes que son buenos ejemplos de los valores de que hablaré. Mi pregunta a ustedes aquí es, o lo que les pido es que piensen en ustedes y en su identidad como persona, como grupo de personas, como nación, como país. Si piensan que esto es cercano a ustedes o no tanto, porque es muy importante hoy comprender que para el pueblo de la civilización, de la guerra de civilizaciones, es la que les corresponde. Por lo tanto, la constante de civilización, y hablaré de esto, muestran aquí el nacimiento del paraíso que coincide con nuestras nociones. Hay también mucho de esto en la mitología griega, en la islámica. ¿Pero por qué están aquí? O eslávica, perdón. Porque esto se ve al principio y después. ¿Por qué se piensa en la parte oscura del ser humano en toda mitología? También hay que pensar en la alegría y la gloria y el papel que desempeñamos cuando creemos en estas cosas. Al final es muy simbólico, porque en definitiva todos somos viejos, todos somos hermanos y hermanas que vivimos en el planeta Tierra. Lo que nos hacemos con nosotros y entre nosotros es nuestra responsabilidad como humanidad, y lo debemos comprender, como dijo Martí, ser uno para todos y para bien de todos, uno y todos. Y estas palabras de Martí probablemente trataré de decirles en español: cultivo la rosa blanca. Y en este poema él cultiva una rosa y la cultiva para bien y para mal, para los amigos y enemigos, y no le importa si necesitamos utilizar los pétalos u otra parte de la flor, porque él cultiva una rosa blanca. A mí esto me parece que quiere decir que es comenzar a aprender a ser uno, aprender a comprender las esperanzas ajenas. Si usted puede mostrar la segunda diapositiva, porque no tengo aquí el instrumento. Gracias. La primera constante de la civilización es para Rusia. Ahora tengo esta imagen pintada por un famoso artista ruso, Bakisov, quien la pintó a principios del siglo XX y muestra los personajes mitológicos rusos. Bogatelsk es un tipo especial de caballero. Ustedes tengan una analogía en la mitología europea, pero es un hombre fuerte y duro que defiende. El papel principal de estos caballeros es defender y salvar.
cuando hay peligro para el universo y para la patria. Su principal característica es la dignidad. Defiende las vidas, la diversidad de la vida y a la vez muestra dignidad. No es algo casual. Estos dos valores, la vida y la dignidad, que estén presentes en las ideas de Putin a referirse a temas difíciles, como lo dijo el 9 de noviembre del 22, al hablar de los valores rusos tradicionales a nivel estatal que queremos seguir. Quisiera mostrarles la próxima imagen. Aquí también vemos un valor importante para la civilización rusa, que también podemos ofrecer a todos los que quieran compartir. Es solidaridad, lo que es mi cubano, y sobre el esfuerzo colectivo. Está muy relacionado con la cristiandad también. El esfuerzo colectivo es parte de un todo y sentirse parte de un todo. Y este es el principal sentido de la vida. No llegar yo como un individuo en el mundo, sino todos. Es decir, que ustedes son el mundo. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a ofrecer? Y cómo yo puedo utilizarlo todo lo que tengo para mi propio éxito. Pero no, es más que eso. Esto es una idea completamente diferente. Yo no soy yo. Yo no soy solamente yo, sino parte de un todo. Yo represento la unión a otros, la solidaridad. No me puedo ver a mí mismo si no veo a los demás para ser valioso. Esto está muy enraizado en el concepto de yo para los otros, yo en beneficio de los demás, yo revelado y todos mis talentos revelados solamente cuando comprendo que yo hago algo en beneficio de otros. Esto está muy presente en el código de civilizaciones que compartimos. Este es el bautismo de Rusia, la imagen como las personas se ven como una familia y fueron bautizados por un príncipe. Aquí también recibieron a Rusia como un estado pagano y se percibió, nosotros tenemos a un padre y parte de la familia para la familia, y también es un concepto importante de lo colectivo. Tercera diapositiva. Una base más, una constante de civilización más, la creación y el derecho de crear y el deseo de crear. Hay rusos que han dejado a un lado la nacionalidad, pero todos deben compartir el universo ruso. Es muy importante que todos sean creadores y que lleven la creación en diferentes direcciones para muchas cosas. Y si usted tiene un trabajo, comprenderá lo que crea con él. Es un asunto completamente estructural y tiene que ver con el código de los rusos durante siglos, porque si no la gente no ve el significado de sus vidas. Necesitan crear. Es por eso pueden crear poemas, edificios, otros desarrollos de la ciencia, cualquier cosa, pero la creación es la clave. La imagen es la llamada alfombra que camina sola, que vuela sola y que, bueno, en este caso puede ser un avión, y se refiere a la creatividad y el ingenio que queremos adoptar y adaptar, y al mismo tiempo se crean nuevas soluciones. Próxima. También vimos en nuestra investigación un académico filosófico y doctor en medicina que identificó quiénes somos, y esto es una constante. Esto es también una constante, algo que se repite por siglos. El idealismo, la espiritualidad. Esto se refiere a la prioridad de lo espiritual sobre lo material y el servicio a los grandes ideales. Creo que esto es importante. Esto también nos une mucho porque a veces usted se olvida de lo material, pero no queremos decir que hay que rechazar todo lo material.
Todos nosotros somos materiales, pero a la vez la prioridad de la idea de los materiales es importante, y esto es importante en el sentido que los rusos pueden hacer grandes cosas y superar las dificultades. Si vivimos en el concepto de que honestamente tenemos que vivir durante 30 años idealizando en el dinero y lo material y la comodidad, etcétera, entonces la gente sencillamente pierde su fuerza, su poder, no quiere hacer nada. Por lo tanto, esta es la manera de saber hacia dónde hay que dirigirse. Está claro. Próxima. La comunidad. Ser una comuna, ser una comunidad. Esto se refiere a la prioridad de lo público sobre lo personal, lo individual o lo propio. Es muy importante servir a alguien. La imagen aquí también se refiere a Rusia y cuenta un cuento de hadas sobre una princesa donde un príncipe necesitaba casarse con una rana. Era fea, pero era su destino. Pues entonces la rana se convirtió en una hada que se llama Basilisa, y ella lo sirvió mucho en todos sus aspectos familiares y trató de complacer a su padre y a sus parientes, pero a la vez él no confiaba en ella hasta que comprendió que era una bella joven. Ella necesitaba irse y después el príncipe Iván necesita enfrentar muchas cosas, dificultades y su propia muerte, porque por su servicio a la hada tuvo que hacer estas cosas posibles. Esto se refiere a la inteligencia del carácter ruso. En muchas formas podemos compartir esto. No son superhéroes como tales, son sencillamente hombres y mujeres comunes y corrientes, pero algo que realmente es sobrenatural que ocurre, y entonces hay un gran reto y hay algo que es enorme y asequible para todo ser humano. Entonces los superpoderes se convierten en algo normal, porque usted necesita hacer algo en beneficio de los demás y necesita pertenecer a esta comunidad. Última diapositiva. Ahora pongo la imagen aquí de este roble, porque este árbol es también muy simbólico para Rusia, para nuestra mentalidad. Tiene grandes raíces y a la vez da muchos servicios a todos alrededor. El roble en la patria es parte del ecosistema, pero también se refiere a esta comunidad, a la familia, a ser uno, a estar unidos, a servirnos unos a los otros. Si comprendimos esto, si hablamos de las civilizaciones, el enfrentamiento de civilizaciones, y está la constante de las civilizaciones, y vemos que esto se refiere a la misión nuestra, que debemos ser estabilizadores en el mundo y dar lugar de una forma, una especie de salvación que mantenga la dinámica, la estabilidad del mundo y la diversidad del mundo en el sentido puro, lo que significa que ninguna cultura, ningún valor, ninguna idea deben imponerse de uno a otro, y que necesitamos respetar y guardar y salvar la verdadera diversidad de los diferentes pueblos, de diferentes países y de aquellos que buscan sus propias formas y piensan que son correctas, porque nadie sabe lo que puede pasar, pero hay que respetar aquello en lo que se cree y ver quién nos guía y ver quién está en lo cierto. Tenemos que dar el derecho a todos darle derecho a todos de vivir siguiendo esto, sin imponer algo que usted pueda creer que sea bueno para otros. Probablemente, si ustedes lo desean, pueden hacer preguntas. Es que tenemos tiempo para eso. Gracias. Sin lugar a dudas, con tu permiso, hermano, porque yo sé que esto ha despertado toda una serie de inquietudes, ¿no? Naturalmente. Pero hay algunas claves a las que yo me quiero referir.
que es posible que contribuya también a orientar el sentido de las ideas que pueden ser debatidas. En primer lugar, se aborda un asunto que es cardinal, el asunto de las identidades. Pero las identidades no a partir de un sujeto único, sino del reconocimiento del otro. ¿Escucha? Sí. Sorry, there is no translation. Sí, sí hay traducción, un momento. Vamos a ver. Sí. Sí. Hablaba de que hay un asunto, una de las claves es el asunto de las identidades, pero expresada no como en ocasiones de manera equívoca se plantea, desde la identidad de uno, sino del reconocimiento del otro. Y que advierto que es una clave existente en su exposición, como lo es el asunto de la tradición cultural de los pueblos. Nada puede ser modificado, nada puede ser transformado sin atender al peso de la tradición y, por supuesto, a un conjunto de relaciones simbólicas que son las que fortalecen esa posibilidad de cambio. Adelante. Primero, mi nombre es Alberto Padrón, soy de la Sociedad Cultural José Martí de la provincia de Matanzas, Cuba. En primer lugar, quiero decir que me siento muy identificado con todo lo que se ha expuesto por Olga. Incluso pienso que es un tema realmente importantísimo en el momento actual. Por tanto, le agradezco muchísimo todo lo que ella ha expresado. Ahora, sin embargo, hay algunas ideas que tienen que ver con nuestro héroe nacional, con José Martí, que yo quiero expresar para que queden bien claras. Por ejemplo, Martí se anticipó muchos años cuando anunció que patria es humanidad. Ya por ahí se anticipó, diría yo, en muchos años, y que todavía ese concepto va a tener vida por largos años más. Ahora, hay una idea que es preciso que generalizar en ese sentido. Primero, todos los habitantes de la Tierra son hermanos, por dos razones importantes. Cuando usted hace el análisis, tiene que abstraerse del asunto biológico. En primer lugar, para poder entender esta expresión, todos los habitantes de la Tierra son hermanos, porque son hijos de un padre y de una madre, pero no biológicos, sino es hijo de la madre tierra, que los bolivianos dicen la Pachamama. Son hijos de la tierra y son hijos del sol. Eso es una característica. Otra característica, todos son mortales. Nacen para después vivir un tiempo y morirse. Y en tercer lugar, todos, sin excepción, son diversos. Por tanto, para hablar de una sociedad, habría que hablar en primer término que una sociedad se marca cuando ya no es un individuo. Incluso la individualidad, yo lo veo, yo he adquirido la idea de que es relativa, porque en realidad desde que nacemos en sociedad. Date cuenta que dos personas ya constituyen un conjunto. Por tanto, madre e hijo ya es un conjunto. Es decir, desde que nacimos en sociedad. Esa es una primera idea. La otra idea importante que yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando y la vigencia que tiene esto en el día de hoy, es que ese individuo que nace, pues de manera relativa lo voy a decir, tiene que enfrentarse a varios niveles de comunión. Por ejemplo, tiene que enfrentarse a intercambiar con una primera célula que es básica, que es la familia. La familia es el primer nivel de socialización que se enfrenta la persona. Después viene en lo que nosotros aquí en Cuba llamamos el barrio, que es la localidad donde nosotros vivimos. Después viene el municipio, la provincia, la nación y el planeta. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Que sin perder la identidad, nosotros no podemos negar todo lo que avance la humanidad y todas las cosas positivas que promuevan la humanidad. Por tanto, la pregunta mía va dirigida a esa dirección. Yo le pregunto a Olga, ¿qué ha asimilado la civilización rusa
de qué elementos ha sentido como propios, que no son propios de ella, sino que son propios de la humanidad y que se han incorporado a su sociedad. Esa es mi pregunta. Muchas gracias por su comentario y su pregunta. Ante todo, quisiera destacar la idea de que ahora es el momento idóneo para que el mundo, no solamente para los cubanos, sino también para los rusos, revisar y revisitar las ideas de José Martí, porque existe mucho, como usted dijo, de algo que él previó, se anticipó muchas ideas que son válidas y vívidas, y especialmente en estos momentos actuales. Y esta idea de una persona que nace en una sociedad entre la familia, esto también tiene que ver con la idea de que en Rusia moderna, en la actualidad, cuando hablamos de la civilización rusa, la familia de las familias, si somos la familia de las familias, y para apoyar su idea respecto de la humanidad, de que es una sola, vivir como uno, también tengo el hecho científico de que yo, al ser lingüista, como mi primera profesión, nosotros dedujimos científicamente que ha habido una lengua primaria que se habló en esta tierra. Esto lo sé de seguridad. No lo escuchamos y entender cómo suena, pero sí los arqueólogos llegan a las raíces y restauran las lenguas que existieron. Esto se puede hacer de forma científica y esto es algo que está probado. Esto es mi comentario a lo que usted dice. Ahora, respecto a la pregunta. Bien, por supuesto, en el ADN ruso adoptamos y asimilamos y adaptamos e incluimos muchas culturas e influencias. Quizás, si se sabe un poco acerca de la historia de Rusia, vamos a la exploración a diferentes niveles y también hemos sido atacados e invadidos por muchos tribus, tártaros, mongoles, etcétera. Y mantuvimos la diversidad de todos estos pueblos, naciones y etnicidades en Rusia, incluso en el lejano norte, que vivieron completamente su propia cultura y dejaron su impronta cultural, y evaluamos, apreciamos, y ellos formaron parte de Rusia, de la civilización rusa. Nosotros mantuvimos todas las lenguas, nadie fue asesinado porque era distinto, no. Entonces, cada cultura, cada etnicidad, hay más de 170 grupos étnicos que viven en Rusia y eran personas distintas en un momento, eran diferentes países, pero se asimilaron. Ahora vean lo que tenemos entre los ortodoxos, marxistas, tártaros, eslávicos, en fin, que es una mezcla, que vivimos juntos, y hay una iglesia ortodoxa, hay una mezquita en la capital de la República Tártara, que son rusos. Es decir, hay personas que viven fuera de Rusia, pero sin embargo son parte de la civilización rusa porque hablan ruso, entienden la cultura rusa, leen la literatura rusa, escuchan música que fue creada en este tipo cultural. Por lo tanto, creo que si tenemos algo realmente valioso para el mundo, es la habilidad, la capacidad de incluir y adaptar diferentes y algo nuevo para hacer frente a este concepto, comprender y respetar el hecho de ser diferente a usted, pero no que se obligue a nadie a esto. Okay. Yes, please. Bien, mi nombre es Rodríguez González, soy de la Universidad de Camagüey. En primer lugar, quisiera agradecerle a Olga porque al utilizar estas imágenes de cuentos tradicionales rusos, me remontó un poco a la infancia, ¿no? Porque fueron los cuentos que acompañaron mi infancia, a partir de que muchos animados y muchos libros que leíamos en esa época de los 80 y los
70, se trataban de cuentos como el de Basilisa la Sabia, que formó parte de esa cuestión. Quería referirme a algunas cuestiones rápidamente. Primero, puntualizar algo lo que decía el profesor y que tiene que ver también con lo que el moderador que argumentaba, ¿no? Ese tema de la identidad del individuo, que no va solamente al hecho de identificarse como ser social, sino, como él decía, como parte de algo mucho más grande que es el sistema Tierra-Vida, que en algunos lugares le llaman la Pachamama, la Madre Tierra, cualquiera de esos nombres, pero que además él se refería a algo de la cuestión biológica. Es que también desde la biología, y me toca porque esa es mi especialidad, se ha demostrado con la ciencia más avanzada de que todos somos hijos de las primeras poblaciones que surgieron en el Valle del Rift, que por un proceso migratorio a partir del seguimiento de marcadores genéticos en el proyecto de la travesía del hombre, se pudo determinar origen y destino de cada uno de esos grupos migratorios y cómo se fue poblando el norte de África, Europa, Medio Oriente, Asia, y de Asia pasaron a América, y de América del Norte a América del Sur, las distintas rutas migratorias. Y esto es un elemento importante porque también desde la perspectiva biológica somos todos hermanos, somos hijos de la misma tierra. Hoy que se habla tanto del rechazo al migrante que va en busca de una mejor vida, bueno, es que somos hijos de la migración también, y eso es un elemento importante que se reconozca en este sentido. Otra cuestión que mencionabas que tiene que ver con la creatividad para hacer, yo diría que más que eso tiene que ver con la resiliencia del ser humano, o sea, ese ser creativo desde una resiliencia que le permita pues hacerle frente a los distintos retos que se le imponen en el mundo contemporáneo y que tan necesario. Y de hoy, bueno, en este día y en la sesión anterior se habló en varias de nuestras comisiones desde la perspectiva martiana. Y por último, referirme a algo que Frei Beto mencionaba en su intervención en la mesa redonda sobre Martí Fidel, y es la necesidad de crear en cada uno de nosotros ese oficio de servir. Él hablaba de la otredad, de reconocerse en el otro, de identificarse con el otro, pero también de tener la convicción del oficio de servir, que en nuestro héroe nacional fue una marca incólume. Y todas estas cuestiones, pues, evidentemente son, yo diría que señales para la ruta que debe seguir la humanidad en el proceso civilizatorio si queremos seguir viviendo en este planeta o, como dijo nuestro comandante en jefe en una ocasión, sucumbir ante la eliminación de nuestras condiciones naturales de vida. Gracias por todo. Muchas gracias por sus palabras y realmente acompaño sus pensamientos. Voy a responder algo. Sí, quizás subconscientemente cada ser humano, sin ninguna prueba y sin ninguna investigación científica, sabe que somos uno. Subconscientemente sabemos esto en nuestro interno. Ahora, con los medios de difusión masivos que se ven manipulados, con las noticias falsas y con tecnologías muy profesionales, la gente funciona con otras personas y manejan y trabajan los cerebros, trabajan con la conciencia social, con las masas. Y se han convertido en algo tan maligno que es una suerte de nueva tortura de la nueva generación. Ellos sustituyen su identidad, cambian sus valores por otros. Y estos valores que ellos le inculcan son aquellos que inicialmente tuvimos en un principio. Por eso
comprendemos que amarnos y ayudarnos es bueno. Un hombre y una mujer deben crear una familia. Todos entendemos que la familia es algo más que algunas personas que se reúnen de vez en vez. Y hay también, somos una familia de familias y somos un grupo de personas bien conectados. Y un servicio, servir a los otros es bueno, no es algo que nos debe avergonzar. Ahora bien, ¿qué se impone y qué se dicta a la juventud y al mundo? Se les dice que su ego es más importante que la de los otros. Se dice que, y se vende en todas partes, que si usted digamos, tiene su vestimenta es de marca, bueno, eso es su identidad y no quién es usted. Y muchas personas en Rusia usan, por ejemplo, cosas de Chanel, cuando se fueron, Chanel, McDonald's, ¿y sabe lo que me dijeron los jóvenes? Entonces decían, ¿cómo puedo vivir ahora? ¿Cómo voy a poder vivir si no tengo estas marcas? Ya no las puedo utilizar. ¿Cómo yo voy a vivir entonces? ¿Ven? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que son personas, hay identidad real y la conexión y el maridaje de estos en el ser humano, esto se daña y esto es mucho más dañino de lo que podemos percatarnos. No solamente el consumerismo, es algo más, es esta personalidad dividida que se crea, es ser un núcleo pequeño que no está integrado en todo el mundo, y esto hace que la gente sea miserable y siempre ansiando más y nunca todo no sea suficiente. Entonces, el objetivo de ser unidos, estar unidos, es darle a cada persona las mismas herramientas o herramientas distintas, los medios de difusión masiva que se crean, y ser creativo para informar, invitar y comprender a las nuevas generaciones que su espíritu, su alma, el estar con otros y en favor de los otros, usted es uno. Usted es un buen siervo. Yo, por ser cristiana, yo diría como fue Cristo. Y en cada religión también encontramos ejemplos del servicio de esta servidumbre. Es decir, los otros son los espejos de quién es usted. Otros están aquí para su mejoría y para su comprensión de sus valores verdaderos. Y esto no depende de la marca que use o el tipo de éxito que usted alcance. Y sus valores verídicos no es sobre la base de cuántas personas le dan fama. No es así. Es la forma en que se le da a todos en el universo. Darles otros que no hay ninguna alternativa. Los otros no tienen derecho a vivir de la forma que quieren. Entonces, es un tema muy importante y creo que sí podemos unir fuerzas también aquellos que trabajan con estas personas y con la información, con las nuevas generaciones, los medios de difusión masiva, compartir las buenas prácticas de cómo no arruinar a las personas, sino ayudarlos a desarrollarse. Nada, seré breve. Mi nombre es Miguel Reyes, periodista de la televisión cubana y corresponsal de la provincia de Guantánamo. Justo hace menos de 40 minutos estábamos en una conferencia hablando del rol de la industria cultural y la Mass Communication Research, los medios de comunicación y su influencia no solo en las sociedades, sino también en las nuevas generaciones. Y yo creo que es hora de pensar las estrategias políticas en función del entretenimiento y la información. Si el capitalismo ha avanzado y las políticas subversivas, incluso las políticas imperialistas han avanzado, es precisamente porque sus estrategias de comunicación se han insertado muy bien en la industria cultural, en el mercado cultural y en el mercado del consumo. Y yo creo que con la fortaleza que tiene el socialismo, con la fortaleza que tienen los movimientos de izquierda a nivel mundial, es hora ya de que nuestras estrategias también se piensen en función de la industria cultural, de los procesos culturales y, por supuesto, de los medios de comunicación. Todavía nos siguen quedando que las políticas públicas y las políticas mediáticas, incluso de cada uno de los medios, no aterrizan y no se parecen a las sociedades que vivimos.
eso tiene que ver también con la identidad de cada uno de nosotros, porque nos sigue alejando de las pantallas, de la radio, de los medios digitales, cómo somos, cómo nos parecemos al otro, incluso y cuáles son nuestros máximos valores. Entonces, nos queda todavía trabajar en las estrategias de comunicación, en las estrategias mediáticas que se parezcan a nuestros pueblos, que tienen que ver con nuestras políticas públicas además, y lógicamente eso forme parte de la industria cultural como un objetivo principal. Muy agradecido por la participación de ustedes y por supuesto por el protagonismo suyo que ha facilitado este diálogo tan productivo.